Hola, una vez más estamos reunidos aquí para poder repasar y bosquejar nuestra lección de la escuela sabática. Estamos en la lección 12 y la lección lleva por título Vivir por el Espíritu. Y vamos a estudiar en esta semana lo que Pablo nos quiere decir en esta tercera parte de su último discurso. En las lecciones pasadas nosotros hemos visto cómo Pablo se ha esforzado por aclarar el tema de la circuncisión y vivir bajo la ley. Frente a ello, ha utilizado la alegoría de Sara y también de Agar. Y luego Pablo describe que la libertad en Cristo se basa únicamente en el amor al prójimo. Es la manera de poder demostrar que realmente hemos nacido en Cristo y tenemos la libertad en Cristo, pero este amor sin el egoísmo. En esta sección, Pablo describe que el ideal es vivir según el Espíritu y también nos explica y nos va detallando los inconvenientes que tenemos o vamos a enfrentar al poder dar este paso muy importante. Así que vamos con el desarrollo del bosquejo de esta semana. Número 1. Saber que andar en el Espíritu es vivir en conflicto. Dice el texto central de esta semana, Gálatas 5:16. Digo pues, vivid según el Espíritu, y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Andar en el Espíritu es obedecer la ley, pero no como medio de salvación, porque la ley no puede ser más importante que el propósito que la ley tiene. Además de esto, la ley tiene como propósito cuidarnos. El versículo 17, Pablo nos dice, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo nos describe aquí que la lucha inicia cuando comenzamos a vivir según el espíritu. La guerra, el conflicto interno que nosotros obtenemos, inicia cuando tú y yo decidimos vivir bajo el Espíritu. Es interesante, podemos estar mucho tiempo en la iglesia, podemos haber conocido a Cristo, podemos habernos bautizado, pero el día que decidimos vivir bajo la dirección del Espíritu, bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios, ese día comienzan las luchas, ese día comienza el verdadero conflicto. Nacemos y crecemos con muchas costumbres. Una de las primeras costumbres con la cual nosotros hemos nacido es la de desobedecer a Dios. Otra de las costumbres que nos acompaña también es la de no acudir a Él cuando estamos en dificultades, no pedir ayuda. Otro asunto que también traemos dentro de nuestra genética es excusarnos y echarle la culpa a otras personas. Y muchas otras costumbres que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia y que la hemos ido heredando de nuestros antepasados. Esto es nuestra forma de ser. Tantas cosas que ocurren en nuestras vidas que van formando nuestra costumbre. Cuando estas costumbres entran en conflicto con lo que es correcto, no todas las costumbres son incorrectas, pero muchas de nuestras costumbres tienden a tener excesos. Entonces, andar en el Espíritu comienza por cambiar nuestra manera de pensar. Andar en el Espíritu es darle la razón a Dios en todos los conceptos que tengamos. Porque tal como pensamos en nuestro corazón, así somos nosotros. Proverbios 23:7. Este es el verdadero conflicto. Primero, comprender, luego vivir de acuerdo a lo que hemos comprendido, sin dejar de crecer cada día. El verdadero asunto en juego aquí es que nos enfrentamos contra nuestros propios conceptos, nuestra forma de vivir. Tú y yo tenemos un estilo de vida. Un estilo de vida que lo hemos ido aprendiendo en base a la experiencia, en base a lo que papá y mamá nos ha enseñado y también en base a lo que en la genética hemos ido trayendo. Pero todo ello se sujeta a nuestra decisión. Cuanto más énfasis demos a un comportamiento, entonces esto va a ser más parte de nosotros. Y dejar este comportamiento puede significar tener una lucha realmente fuerte.
Por eso Pablo nos explica y Pablo nos dice que andar en el Espíritu es vivir en conflicto, pero vivir en conflicto de las formas que tú y yo hemos aprendido que no siempre están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero sigue diciendo, número 2, ¿qué más debemos saber? Segundo aspecto, saber que las obras de la carne son una distorsión acerca del conocimiento de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice, digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. ¿Qué significa esto? Que las obras de la carne son una mala concepción de quién es Dios. Tal como lo describe la lección, la lista de vicios de Pablo sugiere lo contrario. Los puntos de vista corruptos acerca de Dios llevan a ideas distorsionadas sobre la conducta sexual, la religión y la ética, dando como resultado la ruptura de las relaciones humanas. Qué interesante. Un mal concepto de Dios puede llevarnos a vivir y tener los frutos de la carne. Cuán importante entonces es tener un conocimiento pleno, completo y real de quién es nuestro Dios. Y al tener un mal conocimiento de Dios, la consecuencia de esta mala concepción es desarrollar en nosotros actitudes que no solamente van a ir en contra de Dios, sino, como vimos la semana pasada, en contra de nuestro prójimo. Por eso, Pablo nos decía la semana pasada, la manera de ser libres en Cristo es amarnos sin egoísmo, unos a otros, basados en la esclavitud del servicio del amor. Esto es muy importante. Esto es muy importante y es lo más básico. Esto es muy importante. Vamos con el tercer paso. ¿Qué saber? Saber que la base de los frutos del Espíritu es el amor. Gálatas 5:22 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Como ya se dijo en lecciones pasadas, los mandamientos tienen como base al amor. Al enfocar la ley desde una óptica legalista, entonces la ley pierde su propósito. De la misma manera, el punto cardinal de los frutos del Espíritu es el amor. La ley sin amor es legalismo. El amor manifestado en la ley y manifestado en los frutos del Espíritu es realmente el propósito de Dios para nuestras vidas, darle un sentido. Sabiendo estos tres aspectos de nuestro bosquejo de la lección, vamos entonces a ver qué es lo que debemos hacer. Número 1, ¿qué hacer? Aprender a vivir en Cristo. Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Para facilitar este proceso es muy importante, es realmente importante considerar la experiencia del nuevo nacimiento, porque esa experiencia del nuevo nacimiento debe marcar nuestra comunión con Dios. Debe ser un punto central, un punto de recuerdo, un ancla que nos permita recordar todo aquello que nos llevó a entregarnos a Cristo. Y la labor tuya, mi querido hermano, amigo, y la labor mía como miembros de iglesia es poder darles esa capacidad, darles esa experiencia, brindando todas las comodidades a los nuevos creyentes. ¿Qué más debemos hacer? Crucificar el yo. ¿Qué significa esto? Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Esto significa tomar la firme decisión de darle nuestros deseos a Cristo. Y qué difícil es querer hacer algo que tú desde lo más profundo de tu corazón quieres hacer, pero tú entiendes que hacer eso no solo ofende a Dios, sino también destruye tu vida. Esta es la lucha. Por lo tanto, crucificar al yo significa esforzarse y entregarle nuestras decisiones a Dios.
Tercer aspecto, ¿qué debemos hacer? Gálatas 5:25 nos dice andar por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. A diferencia del versículo 16, Pablo le da una connotación, un significado diferente y utiliza otra palabra. La palabra en griego es peripateo, que básicamente significa ser guiados. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Finalmente, tercera sección, ¿cómo hacer cada uno? Tercera sección, ¿cómo hacer que esto sea una realidad en nuestras vidas? Tercera parte de nuestro bosquejo, ¿cómo hacerlo? Número 1, fortaleciendo nuestro andar en el Espíritu al cuidar nuestras avenidas del alma. Nuestras avenidas del alma son los medios por los cuales nosotros desarrollamos nuestros gustos y costumbres. Cuidarlas es sabio para aquella persona que quiere caminar en el camino de Dios. Segundo aspecto, no dejando que las emociones nos dominen. Somos seres emocionales y no podemos permitir que las emociones estén por sobre nosotros. Y finalmente, buscando el equilibrio de todo nuestro ser para no ceder ni un paso a los deseos de la carne. La vida cristiana no es solamente espiritual, también es mental y también es físico. Por lo tanto, necesitamos tener un equilibrio que nos ayude a contrarrestar a los artificios del enemigo. Tenemos el programa Adelante. No hay nada mejor que este programa para buscar un equilibrio en todo nuestro ser. La lección de esta semana ha sido bastante buena y nos ha enseñado la importancia de vivir dependiendo de Cristo. Para recibir los videos, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga. Nos encontramos la próxima semana para un nuevo repaso y un nuevo bosquejo de nuestra lección de Escuela Sabática.